Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso vengo a presentarles un indicador que está muy de moda en las últimas semanas y hoy vamos a verlo en profundidad. Se trata de el indicador Dayanara Watson Envelope. Vamos a buscarlo aquí en TradingView. Dayanara Watson Envelope. Aquí lo tenemos, del creador Luxalgo. Le vamos a dar un clic. Bueno, ahí lo tenemos. Es muy parecido, como estáis viendo, a las bandas de Bollinger, aunque no tiene la misma posición, ya que si, por ejemplo, ponemos las bandas de Bollinger, vais a ver cómo no tiene nada que ver. Bandas de Bollinger, veis que no tiene nada que ver. Las bandas de Bollinger tienen una precisión ya muy conocida. De hecho, las bandas de Bollinger es nuestra estrategia del canal. Si no conoces nuestra estrategia, aquí arriba te dejo un vídeo para que conozcas nuestro indicador, que concretamente es este que os voy a mostrar ahora mismo. Ahí lo tenéis, este es nuestro indicador, una estrategia rentable y es la que la mayoría estamos usando en el grupo de Telegram. Y en el grupo de Telegram ya somos unos 1600 usuarios, 1700 y en un 80% estamos usando esta estrategia, ¿de acuerdo? Una estrategia la cual es configurable al 100%, pero bueno, como os digo, veros el vídeo y entrar en el grupo de Telegram, que es donde de verdad se aprende. Pero bueno, hoy lo que quiero mostrarles es este indicador que me ha llamado la atención y he estado estos días estudiando. Lo que se trata de este indicador es cuando nos pone esta señal o esta etiqueta o esta flechita roja es para hacer una operación en short. Cuando nos pone la flechita verde es para hacer long y así sucesivamente. Como veis, solo funciona en tendencia, en rango normalmente no suelen salir etiquetas. Veis aquí otra, está el precio bajando, me sale otra etiqueta para hacer, en este caso, long. Pero ¿qué es lo que me he dado cuenta? Pues que muchas veces se va redibujando. ¿Qué quiere decir eso? Que las flechitas no aparecen muchas veces a tiempo, sino que aparecen después. Después ya no nos sirven. A ver, si esta etiqueta de long no nos la marca y nos aparece aquí, de nada nos sirve. Pero bueno, no pasa nada, no os preocupéis, porque con la ayuda de otro indicador vamos a poder sacarle mucho provecho a este indicador. Y ahí es donde entra nuestro RSI, ¿vale? En este indicador, en el Dayanara Watson, lo primero que vamos a hacer es eliminar estas etiquetas porque nos van a llevar a confusión. Entonces solamente tenemos que irnos a estilo y en etiquetas desmarcamos esta palomilla, aceptamos y ya nos queda sin las etiquetas, ¿vale? Solamente estas líneas que nos van a marcar el canal. Eso ya es otra cosa. Ya no tenemos ninguna señal que nos pueda llevar a equivocaciones. Bueno, entonces ahora nos vamos a buscar el RSI, índice fuerza relativa o RSI. Le damos un clic y bien, aquí este RSI lo vamos a configurar porque me he dado cuenta que por defecto no sirve para lo que yo quiero hacer. Así que vamos a entrar dentro de la configuración. En primer lugar vamos a quitar la media móvil, el RSI le vamos a dar un color blanco y el fondo le vamos a dar un color blanco también. Pero ahora muy importante, en entrada de datos lo vamos a modificar en 7. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces ahora que tenemos ya los dos indicadores configurados, vamos a proceder a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo, amigos. Ahora sí, vamos a proceder a explicar la estrategia. En este caso no estamos en Binx, necesitamos este indicador que es de TradingView, por eso no tengo abierta la plataforma de Binx, ¿vale? Bien. Estamos en temporalidad de 5 minutos, que sepáis que podemos aplicar esta estrategia en la temporalidad que queráis. Llevo estos 2 días haciendo un montonazo de operaciones y la verdad que me ha sorprendido mucho. Vamos a ver cómo vamos a hacer las entradas aprovechándonos del indicador Nayara Watson más el RSI. Bueno, independientemente de que haya rango o no, vamos a hacer entradas. Simplemente lo que vamos a buscar van a ser estas zonas de rotura. Por ejemplo, aquí el precio rompe la línea de puntos roja. Aquí también rompe. Aquí rompe por la parte de arriba. Aquí rompe por la parte de abajo. Vamos a ver. Aquí también rompe por abajo. Aquí también sale una mecha por arriba. Aquí sale también otra mecha por arriba. Vamos a ver. Seguimos buscando. Otra mecha por abajo. Aquí nada. Si toca y no sobresale, no nos sirve, ¿vale? Tiene que al menos salir una mecha, como es este caso. Vamos a ver, aquí también. Bueno, vamos a ver diferentes casos. El indicador solo me muestra hasta aquí, así que aunque quiera, no puedo mostrar más. Bueno, con estas para explicar la estrategia tenemos suficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar, en este caso sería cuando está por la línea de puntos roja, haríamos operaciones en long, y cuando está por la parte superior o línea de puntos verde, haríamos short. Pero vamos a entrar cuando el RSI acompañe, bien sea en sobreventa o en sobrecompra. ¿Me explico? Vamos a trazar antes de nada unas líneas justamente donde está la rotura y después vamos a ver, bueno, aquí sería aquí el punto primero, este punto ya estaríamos dentro de la operación, ¿vale? Justo donde rompa. Y aquí lo mismo, vamos a mover bien, justo donde termina una vela y empieza la otra, ¿vale? Y aquí igual, aquí lo mismo, se rompe en la vela verde, empieza la vela roja, ahí, vela roja, rompe, empieza la vela verde, por ahí, vela verde, deja una mecha suficiente para entrar en la siguiente vela, vela roja, rompe, ahí, la siguiente vela, vela verde nos deja una mecha, entramos, vela roja nos deja una mecha, entramos, y hasta aquí, ¿vale? Bueno, vamos a trazar esta última, no la vamos a dejar aquí olvidada. Bueno, vemos que no rompe por fuera, pero deja mecha. Cuando deja mecha, entramos también. Bueno, vamos a ver todas estas situaciones si abajo acompaña. Vamos a ir analizando una por una. Primera, ¿hay sobreventa en el RSI? Sí. Segunda, sobreventa, también. Tercera, en este caso, buscamos una sobrecompra. ¿Hay sobrecompra? Sí, estamos en zona de sobrecompra. Mientras estemos fuera del canal, estamos en sobrecompra. Ahí estamos. Sobreventa, bueno, aquí mirar. Aquí no entraríamos, aunque después veis que el precio en el indicador sí sube, pero no estamos en una sobreventa. Y eso que tenemos el RSI en 7, que normalmente el RSI en 14 es el estándar y nosotros lo tenemos en 7, con lo cual da más operaciones, mayor número de sobreventas y de sobrecompras. Quiero comentarles que también he probado con el RSI en 5, pero muchas entradas falsas, entonces me he quedado con 7. Vosotros ya sabéis, podéis probar en la que queráis. Esta entrada no es válida. Seguimos. ¿Sobrecompra? Sí. ¿Está sobrecomprado el RSI? Seguimos. ¿Sobreventa? Sí, estamos en sobreventa en el RSI. ¿Sobrecompra? En ese mechazo también hay sobrecompra. ¿Sobreventa? También hay sobreventa. ¿Qué más? Y luego fijaros que hay otras veces que el RSI hace sobreventa, como puede ser aquí, como puede ser aquí, pero sin embargo aquí arriba no tenemos nada. Entonces aquí no entramos tampoco. Tienen que darse las dos. Bueno, y aquí vemos otra también muy buena para entrar. Rompe y ahí estamos también en una sobreventa. Bueno, y ahora vamos a lo más importante. Vamos a ver si las operaciones se dan, no se dan. Vamos a ver. Vamos a coger el medidor de posición larga, en este caso. Vamos a poner mejor el zoom primero, porque si no, no nos vamos a aclarar. Y quiero que lo veáis bien. Vamos a coger otra vez, de nuevo, posición larga. Como os he dicho, aquí ya vemos que hay una rotura. Entonces en la siguiente vela es donde hacemos la entrada, ¿de acuerdo? Bueno, sobre la gestión de riesgo ya he hablado muchas veces, siempre buscando algunas zonas de soporte y de resistencia. En este caso podemos hacer 1-1, aunque si podemos alargar el take profit un poquito más, pues mucho mejor. Siempre, como os digo, aquí vamos a darle en el stop loss un poquito de margen,
¿vale? No mucho, depende del apalancamiento, ¿vale? Lo que no aconsejo es usar apalancamientos muy grandes, ya lo digo en los últimos vídeos, también lo comento, mucho cuidado con los apalancamientos, no os apalancar más de 10x, os lo digo por vuestro bien, por vuestro capital. Vamos a dejarle, si vemos que la última mecha está aquí, pues le dejamos, la última mecha está en un 72%, pues vamos a ponerle un 99 o un 100, un poquito más de margen, por si acaso viene una vela traicionera y nos estropea la operación. Y aquí es donde vamos a llevar el take profit. Lo normal sería llevar el take profit a una zona donde ya el precio haya tenido una zona fuerte. En este caso vemos que estamos en ella. Estamos aquí en una zona donde primero el precio, como veis, ha actuado de soporte y entonces ahora mismo buscamos que esté actuando de resistencia. Bueno, pues ese sería el punto a cerrar la operación. Tendríamos, pues por lo tanto, por un lado un 1% y 1,42. Eso ya hay que actuar un poco con psicología, ¿vale? Y vemos que la operación lo hubiéramos ganado pues ahí precisamente. Estamos en 5 minutos, una operación abierta desde las 4:25 hasta las 8:25. Serían 4 horas de operación, pero hubiéramos salido con profit. Vamos a ver la siguiente. Posición larga de nuevo, vemos esta vela que rompe y empieza la siguiente, en este caso como antes. Si vemos la mecha que ha llegado hasta aquí, pues por lo menos tomar esta zona, voy a trazar mejor aquí una línea, mirar dónde está esta mecha. Vale, entonces tenemos que buscar un punto que esté un poco alejado de esa mecha, por si acaso vuelve el precio con otra mecha traicionera al mismo punto. Como take profit, pues buscaría la misma zona. Aunque después ya veis que la tendencia continúa alcista, pero mirad, si nos ponemos en la misma zona, un 1,45 de profit, en este caso el profit es mayor que el stop loss, pero da igual, la posición ha salido ganadora y con eso nos conformamos. Bueno, vamos a la siguiente, vemos que aquí el caso es para hacer un short, rotura en el indicador Nadayara y sobrecompra en el RSI, perfecto, posición corta, entramos al finalizar esta vela y donde comienza la siguiente. Mirad lo que os comento siempre, cuando una zona que primero actuó de resistencia, después actúa de soporte. Espero que me estéis escuchando bien porque aquí está ahora mismo lloviendo, que no me oigo ni yo. Espero que me estéis escuchando bien igual, que no nos estropee la lluvia el vídeo, ¿vale? Lo que os comentaba, aquí el precio actuaba de resistencia, entonces aquí veis que está actuando de soporte, pues qué mejor sitio que aquí poner final a nuestra operación, ¿vale? Llevándonos un 1,35%. El stop loss lo mismo, un poquito alejado por si viene alguna mecha que nos pueda estropear la operación. Seguimos, bueno, aquí vemos que es otro long, claramente la operación es ganadora. Bueno, esta operación corta, vamos a ver, al final se ha dado, pero ha tardado mucho. Posición corta y vemos que la operación ha sido un poco larga, 6:05 y 7:50, bueno, 1 hora y pico, casi 2 horas, tampoco es tanto. El caso es que también hemos salido con profit, estamos hablando de casi un 2%, con un 10x pues ya es un pico, ¿vale? Y justamente es cerrar una operación y indicarnos el inicio de otra. Posición larga, nos vamos al final ahí, ¿vale? Otra operación que nos hubiera dado un 1,60, no está nada mal. Por el momento ya veis que todas las operaciones han sido ganadoras. Posición corta, vale. Mirar el precio de entrada sería cuando empieza la siguiente vela, vale. Otra operación que también ha resultado ser muy larga, si os fijáis, vamos de banda a banda, porque es la única manera. Si entramos en la línea roja de puntos, salimos en la línea verde de puntos, más o menos. No por la mitad, siempre vamos de banda a banda, ¿vale? Lo que viene a ser esto, de banda a banda. Impulso, retroceso, Muy bien, vamos con esta otra. Posición larga. Si vamos de banda a banda, bueno, pues aquí vemos que no hemos llegado a tocar, así que en el momento que veamos que el precio empieza a retroceder, pues hay que salirse de la operación. Además, en estos casos, cuando el precio se revierte, suele haber algún patrón de vela de este estilo, ¿vale? Mecha, cuerpo de vela. Fijaros, bueno, para eso tenéis que saber un poco sobre patrones de velas. En este vídeo no voy a explicar porque sería una locura, pero en el curso de trading que está en esta lista de reproducción y también en los mensajes fijados de Telegram podéis aprender mucho sobre patrones de velas, ¿vale? En este caso, lo que os estaba comentando de ir de punta a punta, de zona a zona, en este caso no se ha cumplido porque no ha tocado, pero bueno, la operación se puede dar como ganadora si salimos a tiempo, ¿vale? No vamos a esperar a que el precio se vuelva a dar la vuelta después de haber llegado tan alto, ¿no? Y además llegado a una zona como es esta de resistencia. En el momento que toca esa zona
de resistencia, ya tenemos que salir de la operación. Y aquí vemos que justamente ha tocado esa zona de resistencia antes de darse la vuelta. Así que este es el punto de salida en este caso. Bueno, aquí nada. Como os he dicho antes, esta no es válida. ¿Por qué? Porque hay sobreventa, pero arriba no hay rotura de línea de puntos. Bueno, y vamos con la última. Vamos a ver qué tal esta última. Veis que he cogido el último tramo de Bitcoin desde ahora que estoy grabando el vídeo, 15:45 de la tarde del jueves, y hemos estado analizando, vamos a ver, todo el tramo desde el miércoles. Todas las operaciones desde el miércoles a las 10 de la noche. Desde ayer a las 10 de la noche. Y han sido 1, 2, 3, una no válida, 4, 5, 6, 7 operaciones, otra no válida, 8 operaciones ganadoras. 8 operaciones ganadoras. Y además, las que son inválidas, no hemos tenido que hacer operación. No se pueden contar como perdedoras porque simplemente no hemos operado porque no se daban las condiciones, ¿vale? Vamos con la última. Posición larga. Veis que aquí también yo hubiera cerrado... Bueno, tendría aquí 2 puntos para cerrar. Uno hubiera sido esa zona y otro hubiera sido esta zona. Son 2 zonas importantes y vemos que el precio ha llegado a la primera zona importante, que sería en este caso el punto de salida también. Y bueno, amigos, yo tengo que decir que esta estrategia me ha sorprendido un montón, y eso que estamos en temporalidad de 5 minutos, cuidado, que en 5 minutos normalmente suele haber muchas entradas falsas porque el precio está muy volátil y demás. Y sin embargo, mirar que todas las operaciones desde ayer hasta hoy, todas, exactamente todas, en las cuales se ha cumplido tanto el RSI como el Nadayara, claro. Las que no se ha cumplido las tenemos aquí, que son estas 2X, ¿vale? Las voy a marcar bien. Esta no se ha cumplido y esta tampoco. Pero es que no hemos perdido dinero aquí. Simplemente hemos dejado de ganar en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos entrado. Hemos perdido tiempo, nada más. Pero no hemos perdido dinero. Sin embargo, todas las que hemos operado, todas han resultado con profit. Siempre siguiendo un poco de análisis, ¿vale? No solamente entrando y con una venda en los ojos. Por supuesto que no. Hay que tener en cuenta las zonas de soporte y de resistencia para colocar nuestro stop loss, nuestro take profit y, en definitiva, hacer un buen uso de nuestra gestión de riesgo. Ya sabéis que tenéis un Excel descargable, gratuito para todos vosotros. También lo tengo en un vídeo por ahí, pero de todas formas os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. En la descripción del vídeo tenéis muchas cosas de interés y una de ellas es la hoja de Excel para que os la descarguéis. ¿Para qué? Pues para que hagáis backtesting de esta estrategia y de todas las que queráis, ¿vale? Y bueno, amigos, ahora sí que me despido de vosotros. Espero que me hayáis escuchado bien, ya que, bueno, ahora parece que está parando de llover un poco, pero ha caído justo una tormenta cuando estaba grabando el vídeo. Bueno, aquí me despido de vosotros. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un buen like y sobre todo dejarme un comentario también. Eso me ayuda también a saber a qué público va dirigido los vídeos que hago, a quién interesa, a quién no interesa, etc. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos.